Entonces hoy le quiero hablar de ser vencedores en Cristo. Y vamos a Primera de Juan, primer carta de Juan, capítulo 5. Iniciamos con el primer versículo. Y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí lo dejamos. Amén. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que hoy nos mostrará, Señor, que en ti somos vencedores, porque tú ya has vencido al mundo. Te damos gracias por esta palabra y sabemos, Señor, que nos ayudarás a ponerla en obra, a que quede guardada en nuestra mente y corazón y que la podamos llevar a la práctica en todo momento. Ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y como acabamos de leer, el apóstol Juan en su primer carta nos habla de ser vencedores. Yo sé que muchos de nosotros estamos en luchas actualmente, vivimos épocas de lucha. Es más, vivimos épocas de guerra. Estamos viviendo guerras. Si usted ha visto las noticias, estamos viviendo guerras. Pero muchísima gente trae guerras internas, trae guerras con su familia, trae guerras con alguna situación, con los hijos, trae guerras en su trabajo, trae guerras en todos lados, tenemos conflictos. En todos lados hay problemas, falta de empleos, oportunidades, falta de agua. En algunas ocasiones por cuestiones de pecado, pero los que somos de Cristo tenemos que saber que somos vencedores. ¿Y sabe por qué? Porque hemos vencido. Así dice su palabra. Todo aquel que cree en Cristo es un vencedor. Pero antes de soltar las campanas al viento, o como dicen, sí, ¿verdad? Vamos a un pasaje muy interesante en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque también Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan. O sea, todo lo que es revelaciones, Apocalipsis lo escribe Juan, al igual que sus cartas, al igual que el Evangelio de San Juan. Aquí en su primera carta nos dice que somos vencedores, que todo lo que es de Cristo, que procede de Cristo ya, por default, como lo podemos entender nosotros, somos vencedores. Pero mire lo que nos dice en Apocalipsis. No voy a leerle todo el versículo para irnos un poco más rápido, pero en Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere. ¿Se fija? Al que venciere. Apocalipsis 2:11. El que venciere. Apocalipsis 2:17. Vuelve a repetir, al que venciere. Apocalipsis 2:26. Al que venciere. Apocalipsis 3:5. El que venciere. Apocalipsis 3:12. Al que venciere. Y cierra en Apocalipsis 3:21 diciendo también, al que venciere. Entonces, aquí nos puede generar una duda y un conflicto, porque en Primera de Juan 5, que acabamos de leer, nos dice que hemos vencido, y es lo que mucha gente hace, ¿verdad? Dice, no, somos bien vencedores y ganadores, sí. Pero en Apocalipsis, el mismo autor de la misma carta nos dice, el que venciere. O sea, como lo diríamos nosotros en español moderno, el que venza. El que logre vencer.
Por un lado nos dice que hemos vencido, pero por otro lado nos dice el que venciera. ¿Cómo ponemos todo esto? ¿O cómo lo acomodamos para poderlo entender? O sea, ¿esto qué significa? Todos estos pasajes que le leí de Apocalipsis, bueno, que leímos esa porción de al que venciere, es cuando Juan le escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Obviamente el Señor por medio de Juan. Y cuando escribe a 7 iglesias lo hace de esa manera porque es el totalidad, es el número perfecto, el número 7, usted lo sabe. Esas 7 iglesias es el tipo de cualquier iglesia que hay, son 7 iglesias. Y por cada una de estas iglesias él repite la misma frase, al que venciere, el que fuera vencedor. ¿Qué significa? Significa que si le está escribiendo a las iglesias y le está diciendo al que venciere, significa que no por venir a la iglesia o pertenecer a una iglesia usted ya es vencedor. O sea, tenemos que vencer, o sea, está dándonos todavía un margen en el cual nosotros tenemos que vencer. Somos vencedores ya desde el punto de vista de Cristo porque hemos nacido de Cristo, venido de Cristo, pero aún Juan nos dice que tenemos más que vencer. Aún hay más que vencer. Eso significa que usted es quien va a decidir si es vencedor o no es vencedor. ¿Qué significa? Que Él ya nos dio la victoria, pero aún así nosotros tenemos que decidir si quiero vencer o no voy a vencer. De nosotros depende esa victoria. Cuando Juan escribe esta palabra griega de vencer, utiliza el vocablo nikao, que significa prevalecer, o sea, ganar, estar por encima de, resultar victorioso en alguna circunstancia. Ahora mismo podemos considerar que hay muchas cosas que nos mantienen atados y que no nos permiten ser vencedores. Pero nos dice Juan que soy vencedor o que somos vencedores en Juan, primera de Juan 5, pero también en Apocalipsis me dice que debo ser vencedor. Y yo creo que aquí hay varias personas que no me van a dejar mentir y que saben que es posible estar casado y no ser feliz, ¿verdad? Porque Walt Disney en sus cuentos siempre terminan y dice, y se casaron y vivieron felices para siempre. ¿Verdad que no es verdad? Porque aún en el matrimonio hay situaciones y hay problemas. No significa que todos sean problemas, pero tampoco significa que todo sea felicidad. Entonces, el que usted esté casado significa que usted ya tiene una situación legal con su pareja, con su esposo, esposa, pero no significa que sea un matrimonio victorioso. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, Juan nos dice que usted es vencedor porque proviene de Cristo, porque hay un estatus legal con Cristo. Cuando usted le dijo al Señor, Señor, yo quiero que entres en mi vida, que seas el Señor de mi vida, usted ya adquiere ahí un estatus legal, adquiere esa legalidad delante del Señor, pero aún así cada creyente tiene que vencer legalmente, tiene que convertirse en un vencedor. Ahora, el que usted es infeliz y sea casado, no significa que sea soltero. ¿Sí me explico? Lo hace alguien miserablemente casado, pero no lo hace soltero. Si usted está derrotado o se siente derrotado y es cristiano, no significa que está dejando de ser cristiano, sino que es un cristiano derrotado. ¿Está de acuerdo? Así que lo que Juan intenta decirnos en Apocalipsis es que nuestro estado legal no significa que ya podamos disfrutar de esa realidad. Eso significa que usted es un vencedor legalmente porque vino de Cristo, pero puede ser que aún no ha vencido.
Puede ser que todavía esté luchando. Y es por eso que tenemos los jueves a las 7:30, no se lo pierda. Digo, aproveché para el comercial, ¿verdad? Eso significa que usted, eso significa que usted ya es cristiano, pero puede ser que aún esté luchando. No ha terminado de experimentar su vida en victoria. Y la razón es porque usted aún tiene cosas por vencer, aún tiene cosas que vencer. Porque debe de vencer la situación que no le permite vivir victoriosamente. Y Dios lo que quiere es que usted pueda experimentar esa victoria. Recuerde, y lo hemos dicho porque hemos predicado otras porciones de Juan, Juan en sus cartas ya no nos está hablando de cómo irnos a la vida eterna, de cómo convertirnos en cristianos, sino ya sus cartas están siendo dirigidas al pueblo de Cristo. Gente que ya es cristiana, pero que Juan nos está enseñando cómo poder vivir y cómo debemos de tener una mejor y mayor relación con Cristo. Cómo mejorar esa relación con el Señor. Ya no nos está diciendo cómo lograr ser cristianos, eso ya lo tenemos. Ahora nos dice cómo poder tener una mejor relación. En esta primera carta de Juan, capítulo 5, nos dice que somos vencedores por el hecho de estar en Cristo. Pero aún, nos dice en Apocalipsis, tenemos que vencer. Es como si usted tiene un paraguas, una sombrilla, como usted le diga. Usted ya tiene el poder para poder estar bajo la lluvia. Pero para poder experimentar el poder caminar bajo la lluvia sin que se moje, pues tiene que abrir la sombrilla. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que abrir el paraguas. De otra manera, aunque lo traiga en la mano y empiece a dancing, ¿cómo era? Dancing in the rain, dancing in the rain. Pues eso no le va a funcionar porque de todas maneras se va a mojar. Tiene usted que abrir el paraguas. Y ese es un problema muy grande que tenemos los creyentes, que pensamos, muchos creyentes, que piensan que con la pura salvación, con el puro recitar la oración de fe, como se le dice comúnmente, ya son vencedores, ya tienen la mente de Cristo, ya se hizo todo, y si no he cambiado es porque el Señor me quiere así. Porque si no me ha cambiado es porque así quiere que yo sea. ¿Verdad? ¿Y qué? No, todavía decimos ¿y qué? No es así. Ya tenemos un estatus legal, pero tenemos que trabajar en ese cambio. Y ahorita en lo que les estaba hablando al inicio, les decía que la mayor victoria de cualquier iglesia es que usted, como un creyente, como un hijo de esa iglesia, usted camine a la madurez. El domingo pasado veíamos cómo Juan también nos hablaba de que había creyentes bebés, niños o adolescentes y adultos, ¿recuerda? Esa es la mayor victoria que podemos tener como iglesia. Porque yo puedo tener una iglesia de 2,000 personas, pero si todos son bebés o no me hago cargo de nadie, pues sigo sin ayudarles a ser vencedores. Tienen un estatus legal, pero no van a tener una vida de victoria. Ellos piensan que tal vez sí, pero no la van a tener. ¿Y por qué piensan que sí? Porque ve que todos están en las mismas. Y dicen, no hombre, pues si el Gerardo así vive y le va re bien, pues yo también estoy a todo dar. Pero no es así. Porque el parámetro es Jesús, no el hermano que tengo enseguida, mucho menos el pastor. El parámetro que yo debo tener es Jesucristo. Así que por ahí nos encontramos al diablo y a muchos diablos tratando de que usted abra ese paraguas. Donde usted ya lo tiene en su poder, usted ya tiene ese estatus, pero él lo quiere seguir viendo a usted derrotado. Así que la escritura, la Biblia lo hace muy claro. Si usted va a ser un vencedor, el enlace que debe de hacerse es entre el estado, o sea, su estado legal y su posición. Y su posición y su práctica entre lo legal y lo que realmente está usted experimentando. Vaya, hay una diferencia muy grande entre proclamar la libertad y que usted se dé cuenta que realmente es libre o que puede estar libre. Hace poco escuchaba una historia de
cuando fue, ¿sí recuerda la guerra de secesión que le llaman o la guerra civil que tuvo Estados Unidos? Que peleaba los estados del norte contra el sur. El principal motivo de guerra, o al menos el que se decía políticamente, había otros motivos, pero el que se hablaba políticamente era que peleaban por la esclavitud. Los estados del sur no querían permitir la libertad de los esclavos, mientras que los del norte estaban de acuerdo en que se liberaran. Esto también eran cuestiones de intereses. Los del norte no tenían granjas, ni tenían, como decimos aquí en México, ranchos, o no tenían parcelas donde tenían que emplear esclavos. Entonces por eso los del norte decían, sí, está bien, háganlos libres a todos. Pero los del sur, que sí necesitaban mano de obra, decían, no hombre, ¿cómo los van a soltar libres? Aún así, se proclama la libertad, pero pasa mucho tiempo entre que se decreta esa libertad a que toda la gente se da cuenta que realmente es libre. Pasa, no recuerdo la cantidad de tiempo que escuché, pero pasa bastante tiempo en que muchísima gente se dé cuenta. Algo similar sucedió en la época de la independencia de México. Se declara la independencia de México, pero aún así en muchas regiones y en muchos lugares no sabían que ya no dependíamos de España. ¿Por qué? Porque no se pasa la información o simplemente por desconocimiento. Esto se lo explico para poder entender la clave y que usted pueda ser un vencedor. Porque usted tiene que ver a Jesús de forma diferente. Otro problema muy grande que tenemos es que vemos a Jesús como nos lo ha enseñado Chosen. ¿Ha visto la serie esa de los shows de Chosen? No digo que sea mala serie, es buena. De hecho, está muy entretenida, está bien hecha, está padre. El único conflicto que yo tengo cuando la he visto es que me ponen a Jesús demasiado amigo, demasiado amable y demasiada buena onda. Y sí era así, pero no tanto. ¿Por qué ese conflicto tengo? Porque quien ha hecho esa serie, pues la ha hecho con la visión que tienen ellos como iglesia. Y ellos tienen una visión así muy... Sí, de Jesús te ama, Jesús te quiere, ven como eres, ven tal como eres. Y Jesús va a dejar a las 99 para ir por la 1232, porque pues quién sabe cuántos andan ahí solos, ¿verdad? Y así, con esa visión. ¿Sí me explico? Entonces, nos meten con esa visión. Entonces, por eso le digo, la serie es buena. No me malinterpreten, no le voy a predicar de la serie. La serie es buena. Pero ese conflicto tengo yo, que lo vemos muy bonachón, muy buena onda. Y es lo que se enseña en muchas iglesias modernas. Déjeme le digo una cosa. ¿Cómo lo tenemos que ver? Ahorita le leí los versículos que Juan nos dice que tenemos que ser vencedores en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Pero antes del capítulo 2 y 3 está el capítulo 1. Vamos al capítulo 1 y mire lo que dice Juan. Voy a tratar de irme rápido, me voy a brincar algunos versículos. Apocalipsis 1, versículo 1 dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? ¿Se fija? O sea, es revelación del Señor que nos va a dar por medio de Juan. Versículo 4, me voy a brincar al 4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, el que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Me voy a brincar al 7, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Se presenta ya aquí el Señor y dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor.
el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Es el Jesús bonachón? ¿Quién es? El Alfa y el Omega, el Todopoderoso, termina diciendo. Ahora fíjese, todavía no llegamos a lo bueno. Versículo 11, que decía, se está hablando del Señor Jesucristo, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, le está diciendo Juan, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Titiara, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces Juan sintió curiosidad y dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía a su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow. ¿Por qué le quería leer todo esto? Porque si usted y yo vamos a ser vencedores en la práctica y no nada más en papel y no nada más de labios, usted tiene que ver a Jesús como lo vio Juan. Usted tiene que ver a Jesús de esta manera como lo acaba de ver Juan, como lo vio Juan. No es ese Jesús que es amigo de todos. No es ese Jesús que es el niño Jesús. Es ese Jesús de fuego que nos describe Juan. Y dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y dice nada más muerto, pero yo le hubiera agregado muerto de miedo. Imagina que escucha la voz del Señor y voltea y ve todo eso. Claro que le va a dar miedo. Claro que va a caer a sus pies. Porque ese es el Jesús vencedor. El problema de mucha gente cristiana es que no entiende realmente quién es Jesús. Se nos ha presentado así como un Dios amigable, como muy buena onda. Así como también a veces nos lo han presentado como lo vemos cada Semana Santa en las películas que nos ponen en Televisa. Así como que tú muy religioso, muy formal y lo camina así como levitando. ¿Ah? Ni una cosa ni la otra. Pero tenemos que verlo como lo vio Juan. Ese es el verdadero Jesús, porque es el Jesús después de la resurrección y después de que asciende y está sentado a la derecha del Padre. Ese es el Jesús resucitado que se encuentra con el Señor. Jesús el que controla la agenda no solamente del mundo sino del universo. No es el Jesús buena onda, el me siento a todo dar, el Jesús de la palmadita en la espalda. No es ese Jesús de sentirme bien, de levantar las manos, gozarme y a lo que sigue porque ya cumplí con ir a la iglesia. No. Es ese Jesús que te hace caer de rodillas. Es ese Jesús que te hace venir el domingo a cantarle a Él con respeto. Por respeto a Él, por quien Él es. No por venir a pasar un buen rato y por, es que ahí en la iglesia me ponen karaoke y me la paso muy chido. No. Usted viene a rendirle honor a ese Jesús. Y ese Jesús es con el que usted se debe de relacionar. Y si usted se relaciona con ese Jesús, usted va a ser vencedor. Pablo nos dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Por eso al final se fijó que dijo, yo tengo las llaves del Hades y del infierno. Cuando Jesús muere, Él desarma, vamos a decirlo así, a los gobernantes de ese tiempo. El jueves que estábamos en Celebremos la Recuperación, yo les platicaba que qué sucede cuando llega una persona armada, y dice, ya te la sabes, carteras y celulares. Ay, ¿qué? ¿Ya le pasó o qué? Eso mismo hace Satanás. Llega con un arma, nos amenaza, nos asusta, nos hace entrar en miedo pensando que nos puede destruir, que nos puede matar. Pero ¿qué sucede si yo me doy cuenta que el arma no está cargada o que simplemente no tiene balas? Pues cualquiera de ustedes se baja de la cruz, ¿verdad? Se despoja de sus santas vestiduras y muy probablemente se va a agarrar a golpes. Porque va a decir, no hombre, pues si no me va a hacer nada, no puede matarme, no trae balas. Salud, salud. ¿Qué me estoy refiriendo con eso? Cuando usted piensa que el enemigo, en este caso Satanás, le puede hacer algo porque está armado, usted cae en esa trampa y se va a sentir amenazado y se va a sentir controlado. Pero cuando usted se da cuenta que se le ha despojado de todo, que no tiene nada para hacerle a usted daño, salvo que usted se lo permita, por medio de algún pecado o algo que usted no haya terminado de entregar al Señor, entonces la cosa es muy diferente. La cosa es muy total, completamente diferente, porque entonces el enemigo, Satanás, ya no lo puede controlar a usted. No tiene con qué controlarlo. No tiene balas, porque el Señor lo ha despojado. Y la razón por la que el diablo quiere seguir controlándonos, me refiero al pueblo de Cristo, es porque nos quiere hacer creer que sigue teniendo balas, cuando ya no las tiene. Porque lo que hizo Jesús en la cruz es que lo despojó, lo desarmó. Por eso Romanos 8:37 dice, antes que todas estas cosas somos más que vencedores, más allá que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, que en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que ustedes van a tener paz porque Él ya venció al mundo. Pero esto es en términos de conexión con Jesús, la conexión que usted y yo tenemos con Jesús. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pues con más ganas, bueno, ahí dice mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso Él busca una relación con usted, conmigo, con todos nosotros, porque la relación es personal. Porque fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, estando reconciliados vamos a ser salvos por su vida. Usted necesita la ayuda de Cristo. Y si usted no ha podido salir de alguna situación es porque usted tal vez está creyendo en el Jesús equivocado. O está poniendo su fe en el Dios equivocado. Usted tiene que recordar que tiene un Dios todopoderoso, un Dios que es Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Así como las luchas triple A, usted tiene un Dios triple D, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, triple D. Usted tiene que empezar a verlo diferente, a relacionarse diferente con Él. Porque este Dios, este Cristo tiene fuego en sus ojos y se viste de blanco resplandeciente, así nos dice Juan. Y tiene voz de trueno. Entonces en eso es en lo que tenemos que confiar. Ahora, ¿qué tan grande puede ser su problema si el Señor lo puede todo?
Vamos a suponer que usted va al gimnasio y levanta una pesa de 10, vamos a poner 20 kilos. De esos cuando hace sus videos de ganar o morir, ¿verdad? Y levanta 20 kilos. Si un día en lugar de 20 le ponen 10 kilos, ¿qué le va a hacer? Nada. Y nuestro Señor Jesucristo lo puede todo. ¿Qué podamos ponerle como prueba que Él no lo pueda hacer? Porque Él ha llevado los pecados de toda la humanidad. Así que nada más los suyos, pues no es nada para el Señor. No es nada para el Señor. Así que si usted cree que tiene un problemón, créame que no tiene problemón. Para el Señor es un problemita. Pero depende que usted se asocie con el Señor. Tiene que conectarse usted con Jesús. Y si aún no encuentra esas soluciones, porque tal vez se está asociando con el Cristo equivocado, con el Dios equivocado. Así que tu visión con respecto a Jesús, hermano, hermana, tiene que ser ajustada. Tenemos que ajustarnos. Tenemos que ajustar el cómo vemos a Jesús. Porque si vamos a experimentar la victoria de Cristo, entonces tenemos que ver al Cristo que vio Juan. ¿Está de acuerdo? Ok. Ahora, la pregunta, ¿y cómo le hago entonces? ¿Y cómo voy a encontrar ese poder? ¿Cómo voy a lograr vencer lo que tengo que vencer? Asociándome con Jesús, ciertamente, pero ¿cómo lo puedo lograr? ¿Dónde puedo encontrar ese poder? Y Juan mismo nos da la respuesta. Apocalipsis 12:11. Y aquí empieza la prédica. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido, fíjese, o sea, significa que ya hay vencedores previos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Wow. Este solo versículo, apúntelo, hermano, si usted acostumbra apuntarlo, apúntelo. Si no, tómele foto. Si no, algo tiene que hacer con ese versículo. Porque ese versículo le va a ayudar a que usted cambie su forma de ver a Jesús. Cuando usted cambie su forma de relacionarse con Jesús, va a cambiar su forma de relacionarse con el Dios vivo. Porque ahora usted se relaciona con quien Él es, no con quien, vaya, déjame se lo explico de esta manera. Usted se relaciona con un Cristo que usted cree que es de una forma. Un Cristo que la mayoría de la gente piensa que así es. Pero usted tiene que empezar a ver al Cristo que vio Juan, el Cristo que Él mismo declara que es, como Él mismo se describe en Apocalipsis. ¿Le ha pasado que de repente usted escucha la plática de alguien y describen a una persona y usted conoce muy bien a esa persona y dice, caray, no es cierto, esa persona no es así? ¿Verdad? No sé si le ha pasado, espero que no, muy seguido, pero yo creo que a todos nos ha pasado algo como eso. Y dice uno, caray, no es cierto, no es la persona que yo conozco. ¿Por qué? Porque la gente se hace ideas, la gente piensa que conoce a alguien y piensa que es de determinada forma, pero no necesariamente. Puede estar equivocado, o la forma en que usted le conoce es por un pequeño aspecto, pero no lo ha conocido completamente. Lo mismo nos pasa con Jesús. Mire, esta semana he estado hablando con diferentes personas, diferentes grupos, y hemos estado hablando un tema muy sensible que es la religiosidad. No voy a ahondar en eso, pero yo les he explicado que el seguir la palabra de Dios, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es religiosidad. Religiosidad es cuando usted hace siempre lo mismo, cuando usted cree que es siempre así y que si no es así usted se siente incómodo. Eso es religioso. O también la religiosidad es cuando nosotros le añadimos arena, así lo veíamos el viernes con los varones, cuando usted le agrega algo más a la palabra de Dios. Es que yo la entendí así.
Y como la entendí así, entonces todos antes de entrar el domingo aquí a la iglesia, todos se tienen que lavar las manos. He dicho, eso es religiosidad. ¿Sí me estoy explicando? Si yo le agrego algo que no dice la escritura, eso es religiosidad. ¿Sí? Pero el cumplir con la palabra de Dios es otra cosa, es diferente. Entonces, déjeme le explico algo. Ellos vencieron y prevalecieron por tres cosas. Y en eso se va a resumir el mensaje de hoy. Y para darle un contexto general, la forma en que usted va a vencer es identificándose con Cristo. Pero le voy a mostrar tres cosas que ellos usaron y que fue la forma en que ellos pudieron prevalecer y alcanzar la victoria. Porque Dios ha puesto esa victoria a nuestro alcance, hermano. Nada más que nosotros tenemos que alcanzarla. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir por ello. Él ya nos lo dio, pero nosotros nos tenemos que estirar, o caminar, o levantarse de su silla. Pero algo tiene usted que hacer. Mucha gente va a la iglesia y quiere que todo le caiga del cielo. Así como el ejemplo que le ponía ahorita. Si el Señor no me ha querido cambiar, pues es que quiere que sea así. Y no es verdad. Él lo pone a nuestro alcance, pero Él espera que ejercitemos nuestra fe para alcanzarlo. Por eso también la Biblia nos habla de caminar por fe. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar, tenemos que movernos, tenemos que ejercitar la fe. Porque mire, usted puede estar orando todo el día, asistir a la iglesia todos los días, pero si no toma lo que se ha previsto que debe tomar de la palabra de Dios, lo que usted necesita hacer de la palabra de Dios, pues aún así no va a salir victorioso. Así que Juan nos dice tres cosas. Prevalecieron por su identificación con la cruz, con su confesión y con su compromiso. Número uno, o la primera, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos comenzaron por entender la sangre del Cordero hace 2000 años. Y ellos entendieron que esa sangre derramada tenía poder. Nosotros 2000 años después, o 2026, si usted le quiere agregar este piquito, vemos la cruz, o vemos el suceso de la cruz como un suceso histórico, hermano. Y como cada año nos lo repiten en la televisión y Televisa y en Iztapalapa y en todos lados, de Iztapalapa para todo el mundo, lo vemos como un hecho histórico. Mucha gente piensa que la cruz inclusive es un evento histórico, pero el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Que no se nos olvide eso. Nosotros lo hemos recibido como nuestro Señor y ahora tenemos vida eterna, ¿sí? Y todo eso es verdad, pero realmente la sangre derramada en la cruz fue por nuestros pecados. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 2:20, pero estos hombres vencieron por la sangre, fíjese, la sangre, vencieron, nos dice en presente, vencieron por la sangre. Y es por ello que Pablo describe su identificación de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fija? Esa es la identificación de Pablo con Jesús. Porque él sigue viendo el suceso en la cruz, ese derramamiento de sangre, como identificación con Él. ¿Sí? Si quieres ver tu vida de esa manera, lo tienes que ver como el Señor controlando tu vida desde la cruz, derramando esa sangre por ti. Eso nos dice que lo que sucedió hace 2000 años es real y está vigente hoy en día. Es real y está vigente. Y este es el punto de referencia que debemos de tener. Mire lo que nos dice el Señor en Mateo 28:18.
Y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, en otras palabras, ¿quién es el papas fritas? Cristo Jesús. ¿Quién es el mandamás? Cristo Jesús. Traduciéndole este Mateo 28:18, ¿qué dice el Señor? Estoy a cargo. Yo soy el que está a cargo de todo. Yo soy el CEO, gerente general, a cargo de todo. Eso significa que la cruz es el punto de referencia. Tenemos siempre que recordar la cruz, hermanos. Número 2, dice Juan, y de la palabra del testimonio de ellos. No vencerá usted o no va a vencer usted si usted quiere vivir o seguir viviendo como un cristiano agente secreto. Un James Bond cristiano. Mediocre. Que nadie se dé cuenta que soy cristiano, ¿eh? O sea, no, ni les digas allá a los del trabajo, porque si no, ya sabes. ¿Sí me estoy explicando? Había un programa en la tele que decía que todo México se entere. Usted lo que necesita es un micrófono para decirle a todo el mundo que todo el mundo se entere que sí usted está en Cristo, que usted es cristiano. Porque Jesús no le va a ayudar si a usted le da pena decir que es cristiano. Así de sencillo. Porque dice el Señor en su palabra, si me niegas delante de los hombres, te negaré delante de mi Padre. Y si me confiesas delante de los hombres, te confesaré delante de mi Padre. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Confesar a Jesucristo en todos lados. Que es que eres cristiana, sí soy, ¿y qué? Ay, eso significa que se tiene que identificar con el Señor en todo momento. Fíjese, el asunto del bautismo ciertamente tiene implicaciones espirituales, no le voy a decir que no. Pero una de las situaciones muy importantes del bautizo o del bautizarme o del bautismo es que todo México se entere que a partir de ese remojón yo ya soy una nueva criatura. Yo ya vivo diferente, camino diferente. Ya no voy a andar con las mismas tranzas. Es más, ya no voy a traer tranzas, ni trenzas. Ya soy una persona diferente. ¿Sí me estoy explicando? El bautizarme es decirle a toda la demás gente que he decidido seguir a Cristo, que a partir de ese momento mi vida es diferente, que a partir de ese momento no soy la misma persona que era antes, porque mi viejo hombre fue sepultado y he vuelto a nacer como una nueva criatura. Ese es el punto del bautismo. Usted ya no debe de andar con un camuflaje espiritual, porque eso no le va a ayudar. No puede andar diciendo Dios de una manera genérica. Usted tiene que identificarse con Jesucristo, ni decir Diosito. O sea, hay mucha gente que habla de Dios, pero habla de un Dios genérico. Dios puede ser cualquier cosa. Usted puede ir hablando con una persona y si habla nomás de Dios, pues Dios puede ser su trabajo, Dios puede ser su dinero, Dios puede ser inclusive Satanás. Entonces usted tiene que identificarse con nuestro Dios Todopoderoso, el Padre de Jesús, o Dios Padre del cual procede Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que Dios ha puesto todo en la mano de Jesús. Todo está en el nombre de Jesús. Por eso dice que toda rodilla se doblará y todo el mundo va a confesar que Jesús es el Señor. Y todo eso es para la gloria del Padre. Eso significa que Jesús es la estrella, es el superestrella. Isaías 53:3, fíjese, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y le estoy hablando del Antiguo Testamento, Isaías. Ya Isaías lo venía diciendo. El salmista le hubiera dicho, ya está Isaías, lo sabe, lo sabe. Entonces usted tiene que saber
Porque usted es mucho más nuevo que Isaías, que el Señor vino a rescatarte por medio de su sangre, por medio de su cruz. Entonces usted sí tiene que identificarse con Él. Resumen, por eso el segundo punto dice, de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es el testimonio de ellos? Que usted testimonie, que usted dé testimonio, que usted muestre que es de Jesús. Usted tiene que ser testigo de que Jesús está con usted y que Él murió en esa cruz por usted. Y número 3, tercero, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso significa que ellos vencieron por su relación de amor con el Señor, que trascendió el Señor a la muerte. Eso significa que si el Señor murió en la cruz por usted, pues es un amor tan grande que dio su vida por usted. Yo le puedo asegurar que cualquier papá de aquí, de este recinto, estaría prácticamente dispuesto a dar la vida por sus hijos. Se lo puedo asegurar. Al menos la mayoría lo haría. Así que ese es el término de la vida. Debemos saber que alguien dio su vida por nosotros. Y cuando nosotros entendemos que alguien dio su vida por mí, por usted, entonces usted va a empezar a ser un vencedor. Por eso Pablo dice que día a día Él muere por él, pero Cristo vive en Él. Le dice, tú eres mi vida. No solamente es un lugar donde voy los domingos, sino es algo que le define a usted, que le debe de definir a usted día a día. Por eso el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Cuando el Señor se refiere a tomar la cruz, es morir a nosotros, morir a nuestros deseos, morir a lo que nosotros somos, para ir en pos de algo diferente. ¿Sí? Eso se refiere a tomar la cruz. Es un compromiso serio que usted debe de tener. Si usted tiene problemas para entender esto, entonces usted va a seguir siendo un cristiano casual. Y usted no necesita un Cristo casual. Usted necesita un Cristo poderoso como el que vio Juan. Usted necesita una bendición de tiempo completo, no nada más de domingo, no nada más de vez en cuando, ¿verdad? Cuando usted está en problemas, a usted no le interesa, es más, ni siquiera se pone a pensar, ¿y qué día es hoy? Si estará el Señor desocupado. Porque creo que es martes, pero el martes no sé si tenía algo que hacer. ¿Verdad que no? Usted tiene uno, es que usted aquí me quiere 24/7. Le digo, no, hombre, olvídese. No lo quiero 24/7. Y no los quiero a ninguno de ustedes 24/7, pero sí que podamos comprometernos con el Señor de esa manera. No en mis tiempos libres, no cuando me sobre el tiempo, no cuando me sobre un día, sino que todos los días tengo que buscar esa relación con Él. Y no es que usted esté buscando morir, porque así lo dice Pablo, ¿verdad? Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O se refiere que mientras viva, usted va a mostrar a Cristo y va a vivir para Cristo. Porque también la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y para su gloria. ¿Sí? Así que si permanecemos aquí es para servirle a Cristo. Y si muero, pues es para estar con Cristo. O sea, pues no tenemos para dónde hacernos. Y si usted quiere ser rechazado, pues va a ser rechazado por Cristo. Si quiere ser incomprendido, pues va a ser incomprendido por Cristo. Si no le gusta a la gente, pues, perdón, ¿verdad? Pero el Señor también nos dice que tenemos que amarnos entre nosotros para poder llegar a Él. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por Cristo. Así que cuando usted se identifica con Cristo, usted está en la posición de ser un vencedor. Usted debe tener una perspectiva diferente, porque el Señor Jesucristo es un Dios soberano, un fuego que gobierna todo. Todos creemos en el Hijo de Dios, pero tenemos que verlo como lo ve Juan ahí en Apocalipsis. ¿Está de acuerdo? Mire, esto se lo he repetido muchas veces, pero me gusta repetirlo. Discúlpeme. ¿A usted le gusta la lucha libre? Cuando usted ve la lucha libre, ya se sabe quién va a ganar y quién va a perder. Ya se sabe.
ya se sabe quién va a perder la máscara, ya se sabe quién lo van a rapar, ya está todo arreglado. Pero eso no significa que los luchadores no salgan a dar un espectáculo, no significa que no se golpeen, no significa que los costaleen, no significa que si se avientan de la cuerda no se vayan a romper la cabeza, el hombro o alguna parte del cuerpo, porque de todas maneras se van a llevar golpes, de todas maneras tienen que luchar. Fíjese, ya sabe, alguno de ellos dos ya sabe que es vencedor, pero aún así tiene que luchar. Eso significa que usted ya se debe de saber vencedor. Usted ya es un vencedor, pero no significa que ya no va a presentarse a la lucha. Eso significa que usted va a seguir luchando, pero va a seguir luchando desde el entendimiento y la perspectiva que usted ya es un vencedor. Eso cambia las cosas completamente. Es como si le dijeran a Cruz Azul, tú súbete a jugar, no le hagas, tú vas a ganar primero. Se me hace que ahí también perdía, pero... no, hermana. Usted está luchando y usted va a seguir en esta lucha permanentemente, pero usted tiene que entender que ya es un vencedor, porque ya Cristo venció por usted, pero aún quedan cosas por hacer, hermano. Aún quedan cosas por hacer, y el que aún haya cosas por hacer significa que usted tiene que seguir caminando, que usted tiene que seguir esforzándose, que usted tiene que seguir luchando, que usted tiene que seguir peleando, aún y cuando salga con raspones, con descalabradas, con dislocaciones, todas esas cosas que nos pueden suceder en la vida, pero que aún así sabemos que somos más que vencedores. Así que déjeme le digo algo, hermana. Ya fue escrito que usted le va a dar la vuelta al combate. Si usted ahorita se siente derrotado o se siente que le están poniendo una rebambaramba, como dijo el hermano, ya se sabe, ya está escrito que usted le va a dar vuelta a ese combate, porque usted ya es vencedor. Ya está escrito que por su relación con el Señor, usted va a ser vencedor. Ya está escrito que Satanás no tiene poder sobre usted. Ya fue escrito que mayor es el que está con usted que el que está en el mundo. Ya fue escrito que no es controlado nunca más por el pecado. Ya fue escrito que no es controlado por su situación nunca más. Y sí, yo sé que tal vez lo han derribado. Y puede ser que usted se sienta que está en la lona. Pero créame que usted se va a levantar y le va a dar vuelta al combate. Porque aún no terminan, son 3 caídas sin límite de tiempo. Así que ya fue escrito, hermano, y ya fue determinado que usted es un vencedor. Pero usted ya es más que vencedor. ¿Y sabe por qué es más que vencedor? Porque Cristo Jesús ya venció por usted. Porque Cristo Jesús ya le dio la victoria. Porque Cristo Jesús ya derramó su sangre por usted. Porque hubo una persona que fue capaz de decir: yo estoy dispuesto a morir por ti. Porque tú me importas, porque tú me interesas, porque yo sé que tú vas a establecer mi reino aquí en la tierra. Así que, hermano, usted es más que vencedor. Usted tiene que salir victorioso de todo lo que usted emprenda. Usted tiene que salir victorioso de cualquier situación que esté enfrentando. Y sabemos que vamos a salir victoriosos de este congreso. Y sabemos que vamos a salir victoriosos con todas las deudas económicas para la iglesia. Así que póngase de pie, porque es tiempo de mostrarle al Señor que somos hijos y que somos ovejas de su prado. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que en todo momento has estado ahí, que aún y cuando éramos enemigos tuyos, tú entregaste a tu Hijo Jesucristo en esa cruz para que derramara su sangre y muriera por nuestros pecados, que se entregara por la vida de cada uno de nosotros. No hay ejemplo mayor de amor más grande
que el que da la vida por su prójimo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres ese Dios que nos ama, porque sabemos que nos has dado la victoria y porque aún seguimos confiando en que esto no termina, pero tenemos que seguir luchando y peleando desde la perspectiva de vencedores. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.